¿Cuál equipo hizo mejores contrataciones? Vamos a ir viendo uno por uno, arrancando con el campeón Herediano, que en cantidad fue el que más futbolistas trajo. Luego también, Jason, habrá que analizar cuál era la necesidad de cada uno de estos equipos. Arrancamos más bien con Alajuelense, que sumó a Washington Ortega, el portero uruguayo, Aaron Salazar, que llega a reforzar la defensa, el caso de Alejandro Brand, que viene del fútbol de Inglaterra para reforzar el mediocampo, Joel Campbell, que regresó luego de su breve paso por el Atlético Goianiense de Brasil, Jason Lucumí, que es un extremo delantero. Yo creo que ni se define realmente dónde juega, porque dice que te puede jugar como extremo, como un volante, como un falso 9, como centrodelantero, entonces habrá que ver, digamos, qué definición darle de momento a Lucumí. Y que es además otro futbolista pedido exclusivamente, cree uno, por Guimaraes. Sí. Algo verá en él. Llega para reforzar el ataque del equipo rojinegro, y luego la figura de Daniel Chacón, que sorprendió en el cierre del mercado de pases, futbolista que apenas si tuvo, creo que tuvo, no sé si 4 partidos, 5 en el año pasado en el equipo filial del Colorado Rapids en la MLS. Bueno, si hablamos de los fichajes de Alajuelense, yo por eso reitero, ¿qué necesitaba o qué le urgía o en qué se quedó corto? Uno creería que el tema de la portería con Moreira, que cierto sector de la afición pensaba que dejaba ya dudas en los partidos más bravos. Bueno, creo que se refuerza. Habrá que ver, porque la verdad es que hasta ahora le hemos visto poco a Washington Ortega. Pero a mí me queda la duda, Jason, con el tema de los laterales, que tal vez fue el punto más flojo del equipo en todo el semestre pasado. Es cierto que Aaron Salazar podría en algún momento jugar como lateral, pero tampoco se reforzó mucho en esa zona del campo. Sí, eso iba a decir, digamos, a la liga le urgen laterales, pero ¿a quién más traes? ¿A quién más fichás? Porque, por ejemplo, el torneo pasado trajo a Brian Oviedo, que en teoría era un fichaje bomba. Tenía por allá a Ian Lawrence, que según Alexander Guimaraes era un lateral top. Luego incorporan a Ronald Matarrita, que también estaba llamado a ser, digamos, un digno, digamos, lateral, tomando como referencia su último paso en Liga Deportiva Alajuelense. No la terminan pegando ninguno de los que estaba ahí, también Carlos Martínez. Entonces hay que ver, uno dice, ok, le hacen falta laterales, pero ¿a quién ficha? En el campeonato nacional tampoco es como que había mucha variedad para ir a traer un lateral. Entonces tenías que ir al mercado extranjero para ver a quién traías. Pero fichaste a Lucumí, que yo también considero que a la liga le hacía falta otro 9 de peso, que aquí en el campeonato nacional no había. Es el dilema. No es 9. Lucumí no me parece que sea 9 como tal. Bueno, pero es que entonces no entiendo, porque don Alexander, digamos, en la explicación que da, que dice del por qué le gusta Lucumí, es porque ve cositas o analizó cosas finalizando el semestre anterior que le podrían aportar a la ofensiva de Liga Deportiva Alajuelense. Y si a eso le sumas que, digamos, vino la incorporación de Joel Campbell, que es una carta muy importante para comandar la delantera rojinegra, no tiene sentido entonces el fichaje de Lucumí con la Liga. No, yo siento, vamos a ver, pongo el asterisco en el tema de los laterales, habrá que ver lo de Brian Oviedo si termina consolidándose o no. Lo de Carlos Martínez por derecha pareciera que es una debilidad del técnico, pero yo creo que ahí la liga pudo haber buscado, si no es aquí, como dice Jason, afuera, aunque eso signifique sacrificar una plaza de extranjero. Luego refuerza bien el medio campo, trayendo a Alejandro Brand, que viene a ser como, ¿qué podemos decir? Como un pulmón extra para esa media cancha donde a Celso Borges, creo que, exactamente, ya le cuesta completar para buscarle más un socio a Celso Borges. Y recuerdo que para la final pasada, cuando la liga la pierde, nosotros decíamos acá que a Celso le hizo falta un socio, digamos, porque se sintió muy solo en aquella final contra Herediano. Yo creo que Alejandro Brand llega para eso, para acompañarlo, para liberar un poco a Celso en el tema del marcaje y todo. Básicamente, Pedro, para llegar a ser lo que yo siento que en su momento no logró hacer Larry Angulo, que era ser un socio más de marca, digo yo, limpia, porque Larry sí marcaba un montón, pero condicionaba al equipo con tarjetas amarillas en el lapsus del partido muy temprano. Entonces hace sentido que repatrien, digamos, a Alejandro Brand y que pueda acompañar a Celso Borges. Es un pulmón extra. Sí, y lo otro que nos dio la impresión, por lo menos a mí en la fase final del torneo pasado, es que la liga se quedó corto en cuanto a variantes ofensivas. Tal vez sus 2 mejores jugadores del semestre, Diego Campos y Cañoto, cada uno
uno por un extremo, por una banda, no tenían un sustituto que estuviera cerca del nivel que tuvieron ambos. Sí. Ahora creería uno que lo trae con Lucumí, lo tiene con Joel Campbell, que los ve uno más como suplentes. Ahora, yo pongo el asterisco, como decía, en los laterales y en la delantera. Aunque la verdad es que si Guimaraes juega con un único 9 y tiene a dos, porque la verdad que son de características muy similares, Toril y Moya, yo creería que está completo ahí, aunque sé que la afición extraña un delantero más y que van a brincar, y lo primero que van a decir, incluso la cuestión, el tema es que no aparecen estos la jugadores. cuestión, Pedro, es exactamente, no aparecen, pero ¿a quién pones ahora? Porque, digamos, don Alexander dejó muy claro que su esquema es jugar con un centro delantero y con dos extremos. Tenés a Joel Campbell, Diego Campos, Anderson Cañoto, Alberto Toril, Jonathan Moya, Joshua Navarro. Por ahí me sigue faltando, si le sumas dos. No, si le jugás, sumás jugadores bueno, en ofensiva, Lucumí es uno de esos Krejciel, también. está y Krejciel, esos Lucumí. dos, Lucumí, Krejciel, Pérez. Entonces, viene Diego Campos de hacer un muy buen semestre, convocado a selección nacional. Para mí, Cañoto fue de lo mejor del semestre pasado en Liga Deportiva Alajuelense. ¿A dónde colocas a Campbell cuando regrese? No, para mí arranca como suplente. Creo que el semestre pasado jugaron demasiado los dos, Campos y Cañoto, tal vez llegaron de alguna manera, no sé si... Exhaustos, reventados al cierre de campeonato. Hoy podría ir dosificándolos con jugadores de más peso. Para mí el 9 titular es Toril, aunque la gente tal vez no esté muy convencida. Veo más estos movimientos como suplentes, con muy buenas alternativas. Luego lo del medio campo, también habrá que ver quiénes juegan, porque Daniel Chacón puede ser central, pero también lo hemos visto a lo largo de su carrera como contención. Entonces creo que es una zona, la del centro del campo y la de los extremos de ataque, donde la liga está bien cubierto. Tengo la duda nada más, reitero, con los laterales. Sí. Vamos a ver cómo se reforzó. Ustedes me dicen cuál tenemos ahora la pantalla. La del Herediano, ahora sí, la del campeón nacional, que en cuanto a cantidad de nombres, Jason fue el que más jugadores trajo, como generalmente sucede en el equipo rojo y amarillo. Pedro, ve que es impresionante lo que ficha Herediano. Alonso Hernández es delantero, llegaba procedente del ADG. Dani Carvajal, quien es titular en ese momento. Randy Vega, que también recibió llamado ya a selección nacional. Sergio Rodríguez, aparece también Axel Amador. Jürgen Román, el buen lateral de San Carlos. Juan Luis Pérez, Andrés Rodríguez, un volante. Joseph Bolaños, un defensa. Y Paulo Rodríguez, procedente del Sporting. Sí, en cuanto a cantidad son muchos nombres. Ahora Jafet Soto en su momento Jafet lo había dicho que no les podía suceder este campeonato lo que aconteció en el anterior, y es que Herediano, por ejemplo, cuando le tocó visitar a Alajuelense en el partido de fase regular, sí, creo que tenía 11 bajas. Muchos de ellos por lesión, algunos por sanción, y Jafet decía, bueno, no se puede repetir, tengo que tener una planilla muy amplia, mucho más amplia, como sucedía en el pasado, para no tener que sufrir cuando me faltan algunos futbolistas. Creo que se reforzó bien en la portería, porque sí, claro, el tema de Aaron Cruz parece que va para largo. Dani Carvajal, pues una buena alternativa para Walker. Luego Alonso Hernández me parece que también refuerzan una zona del ataque donde tanto Marcel como el Tepa estaban muy solos. Sí, y aparte se perdieron muchos partidos por tema físico. Y lo demás pues son variantes, aunque varios de ellos ya los vemos como titulares indiscutidos en este arranque de campeonato, caso de Jürgen Román, el mismo Joseph Bolaños, Axel Amador. Me parece que suma mucha alternativa, mucho nombre, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Sí, se refuerza, yo creo que amplio el Herediano, tiene yo creo que muchísimos elementos en donde escoger y casi que en todas las posiciones, digamos, de la cancha, porque en algún momento Aaron Cruz tiene que regresar, tienes a Dani Carvajal ahí como portero titular y también a Anthony Walker, que fue vital en aquella obtención del campeonato número 30 de Herediano. Randy Vega, que ya incluso Pedro está siendo tomado en cuenta en selección nacional, el mismo Joseph Bolaños, que viene a hacer una muy buena temporada en los últimos meses con Guanacasteca. Tenemos a Axel Amador, la principal carta y figura de Pérez Celedón el semestre pasado. Jürgen Román, que no solo, digamos, viene a hacer una muy buena temporada con San Carlos, sino que tiene también el conocimiento de lo que es jugar en un equipo tradicional en el país y la jerarquía de ser un camerino, digamos, pesado en cuanto a un equipo grande. Y el mismo Juan Luis Pérez, que tuvo pasados también ahí importantes y que yo creo que llegará a aportar mucho al conjunto florense, que nosotros lo analizábamos acá en Acción 360. A Herediano en este inicio de torneo no contaba con muchísimas de sus figuras y nunca las extrañó, no las resintió, sigue invicto en el torneo.
Vamos a ver cómo se reforzó también el Cartaginés. Me parece que tenemos, ustedes me dicen si Cartaginés o Saprissa, el equipo que ahora dirige Andrés Carevic, que de momento es el que tal vez menos jugadores trajo. Menos jugadores trajo, pero Pedro, a ver, tuvo una incorporación importante, aquí lo destaco, de Mauro Quiroga, llegaba procedente del Antofagasta de Chile, Luis Flores también, un muy buen volante en el fútbol nacional, y yo creo que el regreso de Christopher Núñez, si bien es cierto, venía con muy poca actividad del fútbol de Grecia, le va a dar un refrescamiento importante en la media cancha de Cartago, que también ya se ha visto de forma interesante. Yo creo que también Cartaginés se acopla al presupuesto que tiene, digamos, para fichar, y siento que al tener estas tres opciones, Pedro, no lo hizo mal. ¿Sabes quién me falta ahí? Batis, el hondureño. No el hondureño, Batis. Ese es el que nos falta. Creo que fue un cuarto refuerzo de un cartaginés que con Mauro Quiroga, si nos basamos en su trayectoria, un futbolista que en su momento fue goleador de la primera división de México, de la Liga MX. Sí. Habrá que ver el estado en que viene físico y futbolístico, pero creo que es, por lo menos para ilusionarse, para la afición brumosa, que no logró nunca sustituir esa figura goleadora de un tipo como Marcel Hernández, y creo que lo intenta buscar con este Mauro Quiroga, y luego lo de Christopher Núñez, que además es un futbolista de la casa, que estará, creo que solo este torneo, pero son los movimientos que ha tenido el equipo blanquiazul. Y vamos a cerrar con los fichajes del Deportivo Saprissa en este análisis de la noche. ¿Cuál de los cuatro se reforzó mejor? Ahí aparece todavía el código para que usted lo escanee con su teléfono. De momento sigue ganando el Herediano, pero ya bajó un poco el porcentaje, un 40%, considera que fue el equipo que hizo mejores contrataciones. Aquí están los futbolistas que llegaron al equipo moral. Marvin Loría, que yo creo que ya lo ha demostrado con creces de que es la principal figura en este momento del Saprissa y que ha arrancado muy bien el torneo. Tenemos a Sebastián Acuña, que hoy será titular contra Guanacasteca. Gerson Torres, Pedro, que por ahí yo creo que de momento un poquito como más rezagado, y el caso tan destacado de Sabín Merino y Nicolás Delgadillo, que no logran, siguen siendo una incógnita, no logran debutar con el equipo, y al parecer su primer partido y su primera gran prueba con el Saprissa, todo parece indicar que llegará con el Clásico Nacional del próximo fin de semana. 5 refuerzos del Saprissa, la verdad un mercado de fichajes en cuanto a nombres, Pedro, aceptable. O sea, yo creo que pasó raspando. No, el tema es que necesitaba. Por eso uno dice, es muy difícil determinar cuál se reforzó mejor. Eso solo el tiempo lo dirá, sí, el paso de los partidos, de las semanas. Pero Saprissa creo que tenía un déficit en los extremos. Nunca pudo sustituir a Warren, a Paradela. Sí. Creería que uno se espera que lo haga Delgadillo también. Sí, y creería uno que en los extremos se reforzó bien con Gerson, con el caso de Loría, sostuvo a Gino Vivi, que estaba a punto de irse. Por lo menos creo que ahí suma algunos nombres, y el Nicolás Delgadillo, que puede jugar también como extremo izquierdo. Yo le pongo ahí el asterisco, como lo dicen alajuelense, le pongo el asterisco a la delantera, porque para mí es una incógnita lo de Merino, y, sí, y creo que Saprissa va a extrañar a Jabón East. Y luego creo que no, en el centro del campo está bien, en el centro de la defensa. ¿Sabes dónde creo que Saprissa, no sé por qué no hace el esfuerzo, o no sé si es que considera que tiene futbolistas muy cumplidores? Con los laterales. Con los laterales, porque tampoco está bien. Kenai me parece que es un buen proyecto por la derecha. ¿O no será que le apuestan mucho a eso, Pedro? Pero está bien, Kenai, pero el caso de Kenai lo veo bien. Samir. Pero Joseph Mora, Ryan Bolaños, no es un puesto, una zona mejorable para el Saprissa. No, por supuesto, y estamos de acuerdo con eso. De hecho, Joseph Mora me ha sorprendido el arranque de torneo que ha tenido con el Saprissa, pero si yo creo que, digamos, si dentro del análisis, a la hora de armar un equipo, digamos, para competir, no solo en Campeonato Nacional, Pedro, sino también en Copa de Campeones de la CONCACAF, yo creo que sí le hacía falta un lateral de peso, de jerarquía y de garantías, que en ese momento Ryan Bolaños lo demostró contra Herediano y en Selección Nacional que no lo es, y Joseph Bolaños, que va a depender, digamos, de lo que él quiera aportarle en este momento al equipo. Si él se concentra, trabaja bien y demuestra nuevamente su mejor versión, yo creo que será una pieza importante en el cuadro tibaseño. Lo que pasa es que ya lleva casi un año en el equipo y sigue sin demostrarlo. O sea, sigue sin levantar la mano como ese gran lateral izquierdo que estaba llamado a ser. Y yo creo que una posición, Pedro, que tal vez puede ser en ese momento llenar ese cupo o ese vacío que dejó Luis Javier Paradela, puede ser que una alternativa interesante, y que ya lo ha demostrado el mismo Marvin Loría, y hay que ver también, sigue siendo una incógnita,
lo que haga Nicolás Delgadillo y también como un centro delantero, Sabin Merino. ¿Vos hubieras traído otro portero? Sí. Porque hay gente, la afición es muy exigente, pero consideran que si llega a faltar Esteban Alvarado, no alcanza con Es que con ve el caso de Herediano. A Herediano se le lesiona, ponele que se lesiona Carvajal, tiene a Walker, que ya demostró que puede asumir, digamos, roles importantes en el equipo y hasta llamado a selección nacional fue. No está Walker y ponele que está en óptimas condiciones. Aaron Cruz, digo yo, en cuanto a recuperación de lesión, o sea, tenés 3 nombres importantes en la portería. Saprissa es Esteban Alvarado y nada más, porque con todo respeto, digamos, para Abraham, no es un futbolista que demuestra que tenga condiciones interesantes como siquiera para ser el segundo portero en este momento del conjunto tibaseño. Yo creo que a Saprissa le hace falta, Pedro, un buen lateral. Pongo un asterisco ahí con Merino, hay que verlo, y un buen portero. Sí, en el caso de la portería, yo pienso que los clubes grandes como Saprissa, Alajuelense, Herediano, tienen que minimizar el riesgo de qué sucede si algún día no tengo al titular. La liga le pasó con Moreira, pero Moreira nunca faltaba. Si vos te pones a analizar, Moreira prácticamente siempre estuvo, nunca se lesionaba, nunca era sancionado. El tema con Esteban Alvarado es que si analizamos sus últimas temporadas, físicamente no le ha dado como para jugar siempre y luego suele meterse en problemas dentro de la cancha, suele estar sancionado constantemente. Creo que ahí Saprissa pues puede tener ahí un signo de interrogación. Puede resentir eso Saprissa, porque van a llegar partidos aún más importantes en la temporada, donde bien lo indica Pedro, una lesión física de Esteban Alvarado te obliga básicamente a utilizar a Abraham Madrid únicamente en la portería del conjunto tibaseño. Que luego puede ser que juegue y calle bocas, incluido nosotros. Pero es que el problema es que ya ha jugado y no lo demuestra. Bueno, por eso ese es el problema. Pero es un riesgo, porque ya le tocó y tal vez no estuvo a la altura. Por eso creo que pudo haber hecho Saprissa el esfuerzo de traer un guardameta nacional que estuviera ahí a la par de Esteban, muy consciente para que fuera segundo portero. Sí, muy consciente de que difícilmente vaya a jugar. Pero bueno, estamos ya en el cierre. Terminamos aquí la encuesta, entonces. Si vos tuvieras que elegir, antes de ver el resultado que parece que ya lo va a ganar Herediano, ¿quién se reforzó mejor? Luego de hacer esa lista, ¿por quién te decantarías? Yo pensaría que el Herediano. Porque ya analizamos nombres y no solo hay cantidad, sino que en determinados puntos creo que aportó calidad, porque 3 o 4 de los que leímos se metieron de una vez en el 11 titular de un equipo que viene de ser campeón. Y lo de Saprissa y la liga es que tengo la incógnita de los extranjeros. Es que, para mí eso, yo digo que, a ver, en cuanto a profundidad de planilla Herediano, pero creo que en nombres Liga Deportiva Alajuelense, porque a ver, Daniel Chacón, Joel Campbell, Lucumí, por lo que uno ha visto, ha mostrado cosas interesantes. Estoy con vos, eso es una incógnita, hay que ver, digamos, cómo viene. El mismo Washington Ortega, que yo creo que es un portero con muy buenas condiciones. Me parece que en nombres se reforzó muy bien Liga Deportiva Alajuelense. En profundidad, Herediano. Sí, pero yo le sumo a Saprissa en cuanto a nombres. Trae a un delantero que jugó en la primera división de España. Bueno, habrá que ver cómo está. Que le tengo poca fe. Trae a Delgadillo, primera división de Argentina, Gerson Torres, que era figura en algún momento en Herediano. En cuanto a nombres, creo que Saprissa y la liga por encima, pero en el contexto, creo que estoy con ese 40% que dice que fue el equipo rojiamarillo. Cierra Alajuelense con un 20%, Saprissa con un 30% y el cartaginés con el 10%. Gracias a toda la gente que estuvo votando, nos vamos.